Vamos a partir entonces hablando un poco sobre el rol del liderazgo en la convivencia. Ya, primero comentar que la convivencia desde el año 2012 ha empezado a tener una repercusión bastante importante dentro de lo que hacemos los líderes educativos, de lo que hace, cierto, el director, del rol que cumple unidad técnica, del rol que cumple los proyectos de integración, pero más puntualmente de cómo la convivencia se tiene que gestionar. ¿Ya? Y entonces desde ahí comentar que salen algunas indicaciones, ¿verdad? A través, ¿cierto?, del Ministerio de Educación, en donde empieza a tomar vida lo que tiene que ver con orientaciones de trabajo que se tiene que realizar dentro de las comunidades. Chile entonces se ha ido posicionando dentro de los países de Latinoamérica pioneros en trabajar la convivencia escolar. Y desde ahí es que el 2015, ¿verdad?, también nace puntualmente este rol de que tenemos que tener en las comunidades equipos de convivencia escolar, porque obviamente la convivencia influye directamente en la calidad de los aprendizajes, ¿verdad? El que no esté de acuerdo con eso lo puede comentar, pero todos los estudios así lo dicen. Si no gestionamos la convivencia escolar es súper difícil que logremos buenos aprendizajes. Por ende, la convivencia logra ser un elemento central en la experiencia educativa. Y de ahí, cierto, es que el UNESCO, por medio de algunas de sus conferencias, habla sobre esto que es el principio de aprender a convivir, ¿cierto? Aprender a trabajar con otros, aprender, ¿cierto?, a respetar las diferencias, a entender cuando alguien piensa distinto a mí, a entender, ¿cierto?, que podemos venir de distintas etnias o de distintos países y que todos somos igualmente válidos. Ya, entonces, hablar de gestión de la convivencia es hablar a la vez de parte esencial de la escuela que hoy en día queremos. ¿Ya? Alguien que no trabaja la convivencia sería súper difícil que logremos buena calidad en los aprendizajes. Y así que siempre posicionándonos desde esta mirada desde el liderazgo. ¿Qué desafíos nos plantea hoy en día la convivencia? 5 principalmente. Uno, que nuestros líderes educativos manejen las políticas públicas. ¿Qué quiere decir eso? Que por ahí veamos, ¿cierto?, todas las leyes y normativas que aparecen, en donde hoy en día ya no solo gestionamos el aprendizaje, sino que gestionamos un montón de protocolos de intervención, de planes, ¿cierto?, para apoyar a los estudiantes principalmente, de derivaciones en el caso de cuando hay vulneración de derechos, etc. Entonces, el primer desafío que nos invita esta convivencia escolar es a que nuestros líderes nos puedan ayudar, ¿cierto?, a manejar y a conocer las políticas públicas. También a que nuestros liderazgos empiecen a generar competencias potentes en convivencia escolar. Hoy en día la convivencia no puede ser solamente parte del encargado de convivencia o de la psicóloga que puede estar apoyando los procesos, sino que tiene que ser tarea de todos. Y por ahí es que hoy en día, el otro día lo conversamos con unos colegas y decían, es que a nosotros nadie nos enseñó a trabajar emociones, ¿cierto? Nadie nos dijo, ¿verdad?, que existía un horario de consejo de curso en donde yo tengo que abordar ciertas temáticas. Entonces, tiene que ver también con esta profesionalización que hoy en día requiere el sistema, entendiendo que la convivencia es clave. También tiene que ver con que cuando yo ya tengo estas competencias, puedo gestionar los espacios educativos, pero con un enfoque súper particular, y es el desarrollo socioemocional, que en pandemia tomó más sentido que nunca, ¿cierto? Apoyar y desarrollar tanto lo emocional como los estudiantes que viven en parte para ser ciudadanos del siglo XXI, para poder insertarse de buena manera, ¿verdad?, en procesos de democracia.
Y por último, quiero mencionarlo, que es lo que hoy en día nos convoca, el quinto desafío, ¿cierto? Que no lo planteo yo, sino que lo plantean las investigaciones sobre liderazgo educativo, tiene que ver con cómo nosotros, dentro de nuestras comunidades, abordamos la violencia y el bullying, ¿ya? Yubitsa después nos va a profundizar de los tipos de violencia, pero hoy en día toda la masificación, ¿verdad?, de las redes sociales nos está dejando un tipo de violencia que es el más reiterativo y lo que más hemos visto, que tiene que ver también con el ciberbullying. Entonces, uno de los desafíos de la educación 2025 tiene que ver con esto, con que la violencia escolar tiene que ser una preocupación de nuestros establecimientos, tanto en su prevención como en su intervención y en el abordaje de la misma. Por último, quisiera comentar que hay ciertas orientaciones de cómo, ¿verdad?, ir detectando y diagnosticando la violencia. Ya hay algunas investigaciones que nos señalan cómo un líder educativo tiene que gestionar procesos para saber si en nuestra comunidad se están presentando situaciones de violencia escolar. Y desde ahí es que nace esta característica principal, que siempre la comentamos, que es que la violencia es silenciosa. Y por ende, a diferencia, por ejemplo, de los aprendizajes, tenemos que contar con herramientas para saber cómo está operando la violencia en nuestra comunidad. Entonces, esto nos obliga a aquellas personas que cumplen cargos de gestión que estén con los sentidos atentos, dicen las investigaciones, que coloquen especial énfasis a situaciones que se dan en la interacción cotidiana, ¿ya? Y acá, ¿cierto?, sugieren algunos tipos de instrumentos y de situaciones de diagnóstico, como son, por ejemplo, las encuestas, los cuestionarios, las entrevistas individuales y los talleres focalizados, ¿ya? Entonces, si queremos trabajar en diagnóstico, tenemos que saber que vamos a tener que centrarnos, ¿verdad?, no en solamente en la información que nos entrega un profesor quizá sobre lo que observa, sino que vamos a tener que contar con insumos y con ciertas prácticas sistemáticas para poder detectar esto. Y a nivel docente, también lo quise colocar porque el docente muchas veces es el que más detecta, ¿ya? Y el que más está con el constante acercamiento y la relación con el estudiante. Entonces, por ahí también los expertos sugieren, por ejemplo, el hecho de colocar atención en las miradas que tienen los estudiantes, en los posibles cambios de conducta y también en las descompensaciones emocionales, ¿ya? Así que por ahí, como estrategia, pero también como lineamiento, si para nosotros como comunidad es importante diagnosticar violencia, estimados y estimadas docentes, equipos técnicos, directivos de convivencia, colocar énfasis y ojo en cómo estamos detectando las posibles situaciones que podemos estar viviendo en la institución, ¿ya? Así que, bueno, terminemos de hablar un poco de liderazgo y a continuación dejamos a Yubitsa ahí con el análisis, ¿verdad?, de algunas situaciones que nos traen también la violencia escolar y cómo esto también forma parte del rol del liderazgo. Gracias, Celeste. Bueno, primero que todo, queremos ver lo contingente finalmente que está haciendo este fenómeno y lo preocupante. Creo que todos estamos acá porque nos hemos reunido, lo hemos visto en las noticias también, y efectivamente hay un aumento considerable de denuncias ingresadas a la Superintendencia de Educación por violencia escolar, que ha ido en aumento. Hay un 35% en este primer trimestre de denuncias enfocadas en el fenómeno de violencia escolar, y comparado con los años 2018 y 2019 ha aumentado en un 38%. O sea, como ven, es bastante. Y dentro de este porcentaje de denuncias ingresadas en este primer trimestre, el 18% de estas denuncias es por ciberacoso.
y vamos a comentar más adelante cuáles son las consecuencias que el ciberacoso, si bien siempre los fenómenos de violencia escolar van a tener distintos tipos de consecuencias en distintas esferas de la vida, sin embargo el ciberacoso se amplifican estas consecuencias. Y queremos mostrarles también que hemos todos estado muy a la vista del impacto que ha generado en las noticias, los medios de comunicación, y seleccionamos algunas noticias para ver también qué nos pasa en la lectura de estos títulos. Liceo de Quinta Normal amenazado con masacre escolar volvió a clases tras 2 semanas. Vamos a ver la siguiente para hacer una reflexión en torno a eso. Deterioro del clima escolar aumenta riesgo de deserción y perjudica el rendimiento de alumnos. Investigadores evidencian el impacto que la tensión en los colegios provoca en la trayectoria estudiantil. Y por último, riña escolar dejó a un adolescente apuñalado en Tocopilla. Sabemos que el fin de las noticias es visualizar este fenómeno que está siendo complicado de su abordaje, dado la intensidad en que se manifestó y sobre todo a la vuelta de esta nueva normalidad que estamos viviendo. Y también queremos recalcar el especial cuidado de las noticias. Sabemos que los medios de comunicación finalmente buscan que conozcamos qué es lo que está sucediendo, y eso es muy útil porque también nos permite estar en alerta, como decía Celeste, de estos signos que van presentando los estudiantes, tanto desde el profesorado como desde el liderazgo, desde los equipos directivos, como desde los encargados de convivencia escolar, como de los mismos apoderados. Estas distintas noticias generan una alarma no solamente dentro de los establecimientos educacionales, sino que también en los estudiantes como en los apoderados. Pero también se ha visto, por otro lado, que finalmente es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque en la primera noticia, que era lo de la masacre escolar, dentro de las 2 primeras semanas, en 5 colegios se replicó. Y dentro del área de la salud mental se dice que cuando existen fenómenos de violencia escolar, de suicidio incluso, hay que estar en alerta estas 2 primeras semanas, porque existe este modelamiento en distintas, en el fondo se viralizan finalmente fotografías, videos, lo hemos visto todo en distintos medios de comunicación, y por tanto el especial énfasis en el cuidado de cómo se transmite, cómo se está gestionando estas noticias dentro también de los establecimientos educacionales, y dejarles también la pregunta, ¿cómo se trabaja dentro de las comunidades desde el liderazgo estas noticias también que están, que estamos en el fondo a la vista de todo, en distintos medios, Instagram, TikTok, Facebook, como también en los diarios oficiales, escritos como virtuales? Así que también queríamos partir también dejando esta reflexión que es súper importante, también en alerta de estadísticas que mencionan que dentro de las 2 primeras semanas hay que estar alerta de este posible modelamiento y replicar estos distintos fenómenos que se han dado. Y para continuar, ahí Sandra. Sí. Bueno, abrimos el hilo de conversación y de inquietudes, los invitamos a participar a través del chat, y aquellas comunidades o participantes que hoy en día están acá conectados nos puedan indicar qué tipo de situaciones se han vivido mayormente al interior de sus comunidades, están de acuerdo con las cifras que nos ha proporcionado y que ha puesto en la Superintendencia de Educación, qué situaciones se han vivido mayormente y cómo la han abordado. No sé si desean compartir con nosotros sus testimonios, puede ser a través del chat, podemos abrir también el micrófono para quienes quieran participar. Bueno, acá nos saludan del Colegio María Montessori de los Andes. Dice, por ejemplo, acá Alfonso Mera, por ejemplo, acá en Puerto Montt, el Liceo de Hombres suspendió las clases el día de ayer a solicitud de los profesores por violencia de los estudiantes. Claro, es una situación, Yubitsa, que se ha vivido bastante tipos de violencia que afectan directamente a los profesores. Totalmente, y vamos a hablar también del cuidado real del profesorado, que es uno de los tipos de violencia hacia el docente, que se ha dado mucho y que es algo que no se aborda y que no se habla comúnmente. Exactamente. Bueno, no hay más inquietudes acá que nos puedan dejar sus testimonios. Vamos a abrir en un par de minutos más nuevamente el hilo de conversación, de testimonios, para que tanto Yubitsa como Celeste nos puedan acá ir orientando. Mira, acá nos llegó una nueva consulta de Simón Salgado. Nos indica,
hemos detectado porte de arma blanca en un curso, aplicamos reglamento interno, pero evidenciamos que se debe actualizar. Ujú. Bueno, Y lo impor- sí. comentar, Sandra, bueno, comenta la situación, aplicamos reglamento interno. Por ahí también cuando hablamos de liderazgo, también hay un rol que cumple la convivencia escolar que tiene que ver con cuál es el sello que le queremos dar a nuestra institución, de cómo abordamos la convivencia, y eso incluye cómo abordamos la violencia también. Entonces, hoy en día el sello que se le quiere dar a nivel país es un sello más formativo, ¿verdad? Hoy en día tratamos de que, y Yubisa algo también después va a comentar de eso, de que no haya cierto, nadie dice que no apliquemos reglamento, por supuesto que el reglamento está, hay que aplicarlo, hay que trabajarlo, pero mayoritariamente también yo creo que como institución y como líderes tenemos que pensar cuál es el mensaje que le queremos transmitir a los estudiantes y a las familias. Es un mensaje, ¿cierto?, para decir, miren, en este colegio no se permiten este tipo de cosas, o puede ser un discurso, en este colegio lo permitimos, pero también lo trabajamos. Y hay otro discurso, ¿verdad?, que es, en este colegio se permite y no se trabaja. Entonces, por ahí es súper interesante aplicación de protocolos, que los colegios puedan tener sus protocolos actualizados, es fundamental para tomar decisiones, pero también cuál es el rol formativo, y yo dejo esa inquietud ahí para que cada uno lo analice, que tiene el colegio, ¿ya? ¿No hacemos cargo de la educación de estos estudiantes o en verdad tendemos más a tener un rol más punitivo ante ciertas situaciones que suceden en las comunidades educativas? Dejo ahí también la inquietud. Sí, acá Pamela Suazo también nos comparte la experiencia de su establecimiento. Dice, donde trabajo abordamos desde lo preventivo y lo formativo. Perfecto, esa es la idea. Exactamente. Que Bueno, no solamente cerramos. desde lo interventivo, que generalmente es lo que más se utiliza. Perfecto. Cerramos por ahora el chat para que pueda continuar Yulitza con la presentación. Bueno, queremos partir con este contexto, porque nada emerge fuera de un contexto. Esto es súper importante que lo tengamos en cuenta, y esto no ha sido fácil, no nos ha tocado fácil tanto a estudiantes como a docentes, ni tampoco a cualquier tipo de ser humano. ¿Por qué? Porque hemos presentado altos índices de estrés el último tiempo, desde estrés, desde la incertidumbre económica, desde un nuevo gobierno, desde la pandemia, desde el estallido social, desde la adaptación a la nueva modalidad, tener que lidiar adaptándonos primero a este trabajo remoto y después remoto con la presencialidad de los estudiantes, etc. Y eso ha generado altos índices de estrés y por tanto un deterioro en la salud mental considerable. Y cuando existe altos montos de estrés, se genera una desregulación emocional. ¿Qué significa eso? Que estamos más hiperreactivos a distintos estímulos y el retorno a la calma es mucho más lento que previamente. Además de este deterioro de la salud mental, son casi 2 años sin socialización. Sabemos que hay hartos colegios que el año pasado entraron algunos estudiantes, varios apoderados no quisieron enviarlos tampoco, o entraban por subgrupos distintos dentro del grupo curso. Sin embargo, se vieron coartados en el modelaje de cómo sociabilizar, en el trabajo del respeto, la escucha al otro, también la tolerancia hacia el otro, las diferencias, la empatía, la solidaridad. Y por tanto, son casi 2 años sin socialización en donde se perdió no solamente este modelo en cuanto a las competencias sociales, también el interactuar con otros, el verse, y lo que fue más encima exacerbado con el uso de la mascarilla. Un dato importante es que el lenguaje no verbal es el 70% y el lenguaje verbal es el 30%, por tanto estamos perdiendo 70% de la información cercano, y más aún cuando estábamos también en lo remoto, que veíamos solamente el caras o no veíamos nada, sabíamos que nos enfrentábamos muchas veces a cámaras apagadas. En un tercer punto, ¿sí? En un tercer punto estarían los modelos violentos. ¿A qué se refiere con modelos violentos? Se ha también amplificado el uso de tecnología, y eso ha conllevado a mayor uso de videojuegos, los cuales también
son con contenido más violento y los chicos también tuvieron más acceso a eso. Por otro lado, antes de la pandemia veníamos de un estallido social. Posterior también a eso hemos visto y hemos estado en presencia en cuanto a los medios visuales también, medios comunicacionales, con la guerra de Ucrania también que ha estado ocurriendo. O sea, en el fondo hemos visto y hemos estado expuestos a mucha resolución de conflictos a través de este mecanismo más violento y no tanto desde el diálogo. En cuarto lugar, existe el ciberespacio como una de las causas también importantes y que ha amplificado, como les comentaba, un 18% de las denuncias son por ciberacoso, ciberbullying. Y el ciberespacio es anónimo, es un terreno desconocido, se viraliza rápidamente y son múltiples los espectadores que pueden estar viendo una situación de humillación, de burla y que muchas veces también no sabemos desde dónde viene. Y no encontramos un refugio apropiado al estar en todo momento, finalmente. En un quinto lugar estaría la escasa priorización socioemocional en colegio. Todo esto que nos ha pasado y que hemos estado hablando del contexto recientemente, nosotros todos llegamos distintos a este 2022, sin embargo el colegio siguió igual. Por tanto, era un terreno muy fértil para que existieran estos fenómenos de violencia escolar. Y por tanto también, si bien hubo una priorización curricular, no es del todo, porque también hay una demanda importante de que hubo mucho contenido que no se vio en estos últimos 2 años. Entonces, ahí vamos a dar algunas recomendaciones de qué es lo que se espera en cuanto a la priorización socioemocional en los colegios. Y en un sexto... una sexta causa también que no genera facilidad en este contexto es el escaso personal capacitado y formado en esta área. Como decía Celeste, hay escaso tiempo, primero tiempo para formarse en esto, instancias para capacitarse y que el profesorado, los equipos directivos, quienes son líderes, como los encargados también de convivencia escolar, entre otros, se sientan preparados y con herramientas para enfrentar estas dificultades que se presentan diariamente en los colegios. Entonces, dado esta explicación un poquito, ubicarnos en este contexto y dónde nos encontramos, es importante, al igual que cómo se comunican las noticias, cómo se están trabajando las noticias dentro de los establecimientos educacionales, cuando estamos utilizando el concepto de violencia escolar. Porque también al estar más viralizado, al estar en los medios de comunicación, podemos sobreutilizar en algunas ocasiones también, y hay que distinguir dos conceptos claves: la violencia escolar versus la desregulación emocional. La violencia escolar finalmente es un uso ilegítimo de la fuerza y del poder cuando hay desavenencias, cuando hay un conflicto, y esto se puede hacer permanente y consistente en el tiempo. En cambio, una desregulación emocional es una hiperreactividad que nos cuesta manejar con nuestra conducta frente a estímulos que quizás antes no nos generaban tanta complicación o afectación emocional, sin embargo ahora sí, y nos cuesta retornar a la calma. Y son situaciones puntuales que también se pueden haber vivido dentro del entorno familiar. Pueden ser múltiples también las explicaciones en torno a esa desregulación emocional, pero hay que ser muy cuidadoso cuando utilizamos el concepto de violencia escolar, porque claramente que cuando lo utilizamos gatilla distintas afectaciones también dentro del establecimiento, sustos, miedo, incertidumbre, sensación de inseguridad. Por eso es tan importante el cuidado del uso de esta palabra, de este concepto. Queremos contarles ahora que hay distintos tipos de violencia escolar. Hay muchos más que esto, sin embargo estos son los más conocidos, los que también son más utilizados dentro de los establecimientos educacionales. Por un lado está la agresividad, están las agresiones físicas, está la violencia psicológica o emocional, está la violencia contra la infraestructura o los espacios escolares, está el acoso escolar, la violencia social y el ciberacoso o el ciberbullying. Y me quiero detener en 3, que son los que más frecuentemente podemos ver y que estadísticamente lo validan de esa forma, que son las agresiones físicas, la violencia psicológica o emocional y el ciberacoso o el ciberbullying.
Las agresiones físicas finalmente hacen referencia a conflictos en donde se involucra la agresión cuando existen desacuerdos, desavenencias y no existe un diálogo en esta resolución de conflicto y se usa en el fondo la agresión. Por otra parte, está la violencia psicológica o emocional, que se refiere a descalificaciones, amenazas, humillaciones, en donde se ve afectada la integridad de la persona, y si esto en el fondo es consistente y sistemático en el tiempo, se podría generar un bullying o un acoso escolar. Y finalmente está el ciberacoso o el ciberbullying, que como les mencionaba previamente, ha ido en aumento y es muy peligroso. O sea, si todos estos presentan grandes consecuencias en distintas esferas de la vida, el ciberacoso aún más, porque las demás ocurren en el establecimiento educacional, generalmente el hogar u otro lugar físico se ocupa como un refugio. Sin embargo, el ciberacoso, el ciberbullying, no hay un refugio, dado que está en todos los lugares, están todos los aparatos tecnológicos. Hay muchas personas que son espectadores de esas burlas, humillaciones, descalificaciones, y muchas veces no sabemos también quién las realiza y se viraliza rápidamente. Por tanto, el efecto se amplifica en cuanto a las consecuencias y a la afectación emocional. Y vamos a ver un poquito qué vemos, qué alteraciones podemos encontrarnos, y también para que tanto a los directivos, a los encargados de convivencia escolar, a los profesores, a los apoderados también, sepamos un poco en dónde fijarnos, dónde poner un poco el ojo, cuáles pueden ser las señales de alarma frente a un fenómeno de violencia escolar. Lo separamos en tres ámbitos distintos. Primero están las alteraciones en la interacción social. ¿Y por qué se ve esto? Porque hay una dificultad para establecer y mantener relaciones estables en el tiempo. Esto se puede deber a una desconfianza permanente hacia el otro, tanto una desconfianza en lo personal como también hacia las otras personas. Además, vemos un aislamiento, muchas veces porque se han dado dinámicas que finalmente el estudiante decide aislarse, o incluso el profesor también decide aislarse, o también para evitar presenciar este tipo de fenómeno. Y una ansiedad social que hemos visto mucho en los estudiantes este primer trimestre y que lo vemos principalmente manifestado en sintomatología física: dolor de estómago, taquicardia, una alta frecuencia cardíaca, como también la respiración, y también pueden ser dificultades como para mantener el equilibrio, dolor de cabeza. Se puede dar de distintas maneras, pero es algo muy presente. En cuanto a los trastornos de ánimo, se puede presentar un aumento en la depresión, en el temor y en la ansiedad, y paralelo a eso una baja autoestima y una sensación de inseguridad. Cuando ocurre un fenómeno de violencia escolar, se quiebra la seguridad psicológica. Y es súper importante reconstruir la seguridad psicológica. Se genera un ambiente incierto y es súper importante generar certezas, generar cierta seguridad dentro de un entorno que frecuentamos por mucho tiempo también. Y se generan altos montos de estrés, y también en los profesores se podría encontrar el burnout. El burnout es el desgaste profesional. Y en cuanto a las alteraciones conductuales, podríamos presenciar de absentismo o incluso deserción escolar cuando esto se agrava. Alteraciones en el sueño, por ejemplo, que les cueste conciliar el sueño, insomnio, que tengan muchos terrores nocturnos también, o que no sea permanente o constante, o que dé una sensación de que no estamos durmiendo bien y que despertamos cansados o fatigados. Y también alteraciones alimentarias como aumento de apetito, mucha ansiedad o inapetencia. Y también podríamos ver una disminución considerable en el rendimiento académico, como también licencias médicas en aumento por parte de los equipos, el profesorado o también otros encargados también dentro del establecimiento. Yubitsa, como comentario, es súper importante señalar que desde la línea de gestión pedagógica y desde lo que hacemos en las salas de clases, es súper importante que la convivencia y estas consecuencias no se vean de manera aislada. ¿Qué quiero decir con eso? Que por ahí también se hacen muchas recomendaciones de cómo las metodologías de trabajo en las salas de clase nos pueden permitir saber tanto las maneras de interacción que hay entre los estudiantes, como si estamos presentando estudiantes con alguno de estos tipos de consecuencias. Por ejemplo, si estoy trabajando con una metodología basada en proyecto o basada en el juego
o basada en aula invertida, en donde el estudiante es muy partícipe, ¿cierto? Participa mucho de lo que hace. Como profesor es muy fácil saber, por ejemplo, si un niño no trabaja en grupo, ¿cierto? Si tiene ansiedad ante, no sé, presentar una tarea o una actividad de trabajo. Entonces, comentar eso porque es súper interesante como la convivencia y sobre todo la violencia escolar cobra vida no solamente en las horas de orientación, ¿cierto? O cuando los niños están en el recreo, sino que en las interacciones de aprendizaje que tienen los estudiantes en las salas de clase. Y por ende, entre más metodologías, ¿cierto?, cognitivas sociales apliquemos en las salas de clases, más fácil va a ser que propendamos el trabajo de habilidades como las que tú después vas a comentar, pero que también podamos como comunidad saber si están presentando algún tipo de violencia y más aún si hay alguna consecuencia también a raíz de eso. Así que solamente compartir eso, que no es suficiente con trabajarlo de manera aislada, sino que tiene que ser parte de las metodologías de enseñanza-aprendizaje en donde el estudiante hace partícipe las interacciones sociales también. Totalmente de acuerdo, sí. Aprovechamos la instancia antes de pasar a la siguiente ficha. Nos acaban de llegar un par de consultas a través de nuestro chat. Yubitsa, Celeste, a ver si nos pueden ayudar. Acá tenemos, Paz Román, dice: en nuestro colegio los profesores han sufrido situaciones donde los alumnos suben videos a las redes sociales burlándose con canciones. Sin embargo, al momento de informar, los padres le han bajado el perfil. ¿De qué manera se puede enfrentar esta situación si los padres no lo consideran violencia? Bueno, eso es súper importante. Acá hay un trabajo en comunidad, y comunidad educativa se refiere a apoderados, equipos directivos, como también profesorado, estudiantes, incluso psicólogos, bueno, todos quienes conformamos. Y claramente hay mucho que trabajar en casa, y bueno, dentro de los lineamientos que vamos a dar de ahora en adelante, involucra a los apoderados, involucra a los estudiantes. Vi también algunas preguntas que cómo podemos incorporarlo en estas instancias desde el profesor. Van a haber algunas estrategias también concretas en donde vamos a poder ir respondiéndole estas dudas también. Pero claramente hay un trabajo que hacer en casa, y no solamente solo el colegio finalmente, o sea, es un trabajo integral esto. Perfecto, bueno, sí. comentar, Sandra, también que tiene que ver con la validación de estas situaciones que también, y acá voy a volver a tomar el tema del liderazgo, ¿qué hacen los liderazgos a la hora, ¿cierto?, de que suceden estas situaciones? Cuando me comentaba por ahí un colegio con una conversación que tuvimos, si a un niño se le ofende, todo el mundo se alarma, pero si un profesor se le ofende, como muy bien decía ahí la colega, se le baja mucho el perfil. Entonces también, ¿cómo yo desde el liderazgo hago notoria esta situación y que la violencia se da, ¿cierto?, hacia todos los niveles? O sea, violencia tiene que ver, ¿cierto?, tanto con cuando yo molesto, por ejemplo, a un asistente en la educación, a un docente, etcétera, pero para eso hay que tener, delante lo decíamos, protocolos y procedimientos actualizados y también trabajar con estas comunidades, porque si el líder, que es el director, le baja, como decía por ahí la colega, el perfil, claro, ¿cuál es el mensaje que le transmitimos también a la comunidad? O sea, hay violencia cuando es con estudiantes, pero parece que no hay violencia cuando es con profesores. Entonces, también acá, cómo nosotros como comunidad tenemos que hacernos cargo no solamente del estudiante, sino que también de qué es lo que está pasando a nivel de docentes, que eso es súper común, y por ahí dar mensajes claros. Es decir, miren, hay ciertos pasos dentro de nuestro reglamento interno en donde, por ejemplo, no se puede vulnerar tampoco el respeto hacia el docente. Y hay colegios que toman decisiones súper drásticas. Hoy en día es mucho más difícil trabajar como por ejemplo con suspensiones de matrícula, que tampoco es el enfoque. Hoy en día estamos con este enfoque más formativo, pero sí a lo mejor aquí hay que hacer un trabajo con los papás, con el estudiante y también
de reparación docente, ¿ya? Y no sé si Yubitsa más adelante lo va a decir, pero yo no puedo hacer cuenta como que al profesor no le afecta, porque al final el profesor es tan humano y siente igual que un estudiante. Así que por ahí también como el líder de la institución valida o no valida esta situación y también cómo lo trabaja. Sí, Celeste, bueno, para finalizar y cerrar el chat en base a este tema, bueno, acá dejo el testimonio y su experiencia de Alejandra Mardones, que justamente habla de lo que tú nos comentas. Dice, en nuestro colegio hemos detectado varios tipos de violencia, pero la verdad, yo como profesora siento que tengo pocas herramientas para enfrentarlo, debido a muchos vacíos en el reglamento, y de verdad siento muchas veces que este tema nos supera. Somos también víctimas como profesionales, pero no se está enfrentando como corresponde, se siente mucha impotencia. Justamente de lo que tú hablas, situaciones de frustración por parte de los docentes. Y hablo acá también una consulta que nos enviaron por interno, me parece que por equivocación, nos indican si el tema de la violencia escolar en estas instancias de reflexión se debe hablar más de reflexión entre los pares, dice, asumo que es entre los estudiantes, o también se debe abordar la violencia desde el rol del estudiante hacia el profesor. Sí, o sea, en todo somos, como bien decía Celeste, somos personas. Y desde ahí es importante el modelaje. Si desde el líder se permiten estas instancias desde la violencia entre estudiantes hacia profesores, estamos modelando la conducta de que los problemas se resuelven de esa forma y es la única salida de resolución. Y bueno, esto que les quiero comentar ahora de este triángulo que ven acá va de la mano con esta pregunta también. Así que quizás, no sé si continuar para poder responderle también desde ahí. Sí, porque justamente las preguntas que nos dejaron a continuación en el chat tienen relación con lo mismo. Sí, miren, de todas maneras es muy válido el sentir de impotencia, el sentir de frustración. Hay que sentirnos seguros en el lugar de trabajo. Y cuando no nos sentimos seguros, como les hablaba, la seguridad psicológica es importantísima y es clave dentro de un fenómeno de violencia escolar porque se quiebra. Y lo que hay que hacer es reconstruir este fenómeno de seguridad psicológica. ¿Cómo se reconstruye? Tiene tres pilares distintos. El primero es generar comunidad, lo vamos a ver en detalle, que es lo que esperamos que sí suceda en la escuela. El segundo es el vínculo entre pares y el tercero es el vínculo entre adultos. Por tanto, dentro de esta mirada existe este triángulo que fue generado por Galtung y Fierro y Carvajal lo adecuaron un poco al contexto escolar. Este es un triángulo que nos ayuda también a ver desde qué mirada y qué potenciar y cómo abordar entonces este fenómeno de violencia escolar. En un primer minuto está la base finalmente de este triángulo, que es la transformación cultural, en donde bien decía Celeste, tiene que estar involucrado dentro de las prácticas pedagógicas y de gestión, y que va alineado con estas preguntas que estaban escribiendo en el chat. ¿Cómo vamos a pedirle y cómo vamos a contener a los estudiantes o entregar un modelo adecuado de resolución de conflictos si es que no se está validando que el profesor puede ser violentado también? Por tanto, desde los equipos de liderazgo, los equipos directivos, tienen que haber instancias que se generen estos diálogos entre profesores. Primero que todo, que existan estas instancias, que haya tiempo dentro de estas instancias, dentro del calendario, porque si no hay, no vamos a poder formar, tampoco vamos a poder contener y tampoco nos vamos a sentir escuchados. O sea, esto es la base. Que existan también reuniones sistemáticas de qué está pasando en los distintos niveles. ¿Cómo es la relación entre directivos y docentes? Si me está validando, ¿qué está haciendo el colegio cuando existe estos actos de violencia por parte del estudiante hacia el profesorado? Esa es la base. Posteriormente está la formación socioemocional, que es formar a los formadores, pero también formar a los estudiantes, también formar a los apoderados. Y ahí generar conciencia. Esto que en el fondo también esta pregunta que salía es que los apoderados no lo ven en el fondo como un tipo de violencia, le bajan el perfil, finalmente están naturalizando y normalizando una situación que no debiera naturalizarse, porque es algo que no está generando, no está contribuyendo, no está aportando. Y en la formación socioemocional
es en el fondo reforzar, dar herramientas, entregar competencias sociales del abordaje en torno a estas situaciones. Necesitamos sentirnos capacitados porque ¿qué es lo que más hemos visto en los profesores? No tenemos las herramientas, no nos han formado, no hay instancias para esto. ¿Qué hacemos con nuestro sentir también? Somos humanos antes de profesores. Y finalmente, en la cúspide está la contención desde protocolos pertinentes y desde un enfoque formativo cuando ya sucede el fenómeno de violencia escolar. ¿Dónde nos estamos encontrando en este minuto? En esta contención, y estamos generando un círculo vicioso porque se acumula la tensión, se genera el fenómeno de violencia, hay una paz efímera, nuevamente viene a acumularse la tensión, fenómeno de violencia, paz efímera. Estamos todo el tiempo interviniendo desde la cúspide y no desde los más de abajo. No estoy diciendo que, dado el alto aumento de las cifras que han habido, que no tenemos que contener. Eso tenemos que seguir haciéndolo dado el aumento de las cifras. Sin embargo, no tenemos que olvidar que de forma paralela tenemos que hacer una transformación cultural y una formación socioemocional. Y se dice que mientras más trabajamos la base, menos vamos a necesitar la contención. Y eso va a generar una paz duradera, porque en el fondo, si no, no estamos atacando un problema de raíz, solamente estamos interviniendo de forma reactiva, o coloquialmente, como se dice, estamos apagando incendios todo el tiempo, y nos da esa sensación de no avance, de frustración, de impotencia. Vamos a ver ahí en detalle también ¿cómo abordar entonces la violencia escolar? Desde un foco preventivo, de promocionar competencias sociales, promocionar habilidades socioemocionales y desde la intervención que va en el fondo alineado a este triángulo conversado recientemente y ahora vamos a abordar en detalle y en concreto cómo realizarlo. Primero que todo, Celeste lo conversaba previamente, es importante que exista una fase diagnóstica. ¿Cuál es el foco? Primero, para identificar, describir y comprender las situaciones de violencia que se producen en la comunidad escolar, para también justificar las decisiones y también las medidas que se adoptan en la institución. Y por otro lado, para comprobar si los programas que hemos realizado para abordar estos fenómenos son eficaces después de haberlos realizado. Tiene distintos objetivos, es muy necesario y una forma rápida y eficaz de poder tener un parámetro y poder saber dónde enfocarnos, desde dónde estamos parados. Ahí, Yubitsa, comentar que cuando hablamos delante del liderazgo de la convivencia, es distinto hacer convivencia que gestionar la convivencia, ¿cierto? Y por ahí comentábamos la importancia que es el diagnóstico, que es saber dónde estoy parado, porque si a todos los intervengo igual, o sea, claro, sé que en mi colegio hay ciberbullying, entonces le hago a todos los cursos las mismas charlas, le hago a todos los profesores la misma intervención, hablo con todos los estudiantes lo mismo, en verdad no estoy gestionando nada, no estoy gestionando información, no estoy gestionando el dato específico, sino que estoy haciendo más de lo mismo. Que en educación hay un autor que habla de que en las comunidades educativas hacemos mucho acosismo, ¿ya? Entonces, por ahí el diagnóstico nos va a permitir generar también estos focos. ¿Qué, cómo, cuándo y a quién también intervenimos? Porque no todos los cursos tienen las mismas necesidades, ni todos los profesores tienen las mismas situaciones de violencia en las salas de clase. Entonces, el diagnóstico independiente, la herramienta que tomen para hacerla, tiene que hacer que sus planes de intervención cambien, ¿ya? O sea, yo intervengo dependiendo de lo que diagnostico. Y no tengo, yo siempre lo digo, en educación trabajamos al revés. Ya tenemos la solución, pero todavía no sabemos la enfermedad, pero la solución está lista. Entonces, ¿cómo desde el diagnóstico vemos específicamente cuál es la dolencia, qué parte del cuerpo, llevándola a la analogía con en qué cursos tenemos que hacer más o menos intervención para la prevención de la misma? Así que solamente comentar eso, Yubitsa. Sí,
Y bueno, siguiendo un poco de la línea de cómo aumentar entonces esta seguridad psicológica, lo primero es generar comunidad. No olvidemos que en estos 2 años que no estuvimos, que estuvimos de forma intermitente, el sentido de pertenencia se perdió. Por tanto, los simbolismos, las tradiciones, los ritos del colegio, eso es generar sentido de pertenencia y por tanto tenemos que volver a generar comunidad. ¿Por qué es tan importante? Porque mientras más se sientan pertenecientes a la escuela, menos van a participar de actos violentos, menos se involucrarán en ese tipo de violencia, tanto siendo testigos como agresores de cualquier tipo, porque en el fondo no van a querer dañar un lugar donde puede ser un factor protector. Y desde ahí, ¿cómo empezar entonces a generar comunidad y generar un sentido de pertenencia? Preguntándonos, por ejemplo, qué escuelas queremos. ¿Qué es lo que sí queremos que suceda? Anteriormente Celeste mencionaba esto de también de involucrar distintos integrantes de la comunidad educativa para generar reglamentos y que en el fondo sean atingentes a la cultura escolar. Pero más que enfocado en lo prohibido, en lo punitivo, en lo que no queremos que ocurra, ¿qué es lo que sí queremos que suceda? ¿Cómo nos gustaría sentirnos en la escuela? ¿Qué nos gustaría que pasara en la escuela? Ponerse de acuerdo, y ese ponerse de acuerdo no solamente desde el equipo directivo y tampoco desde los encargados de convivencia escolar y con el profesorado, sino que también con los apoderados y con los estudiantes. Los estudiantes tienen mucho que decir, hay muy buenas ideas que pueden generar y que claramente es parte también de su generación, qué es lo que les está pasando a ellos, para que también que les haga sentido, porque finalmente si hay reglamentos que no les hace sentido, no los van a utilizar, se les va a olvidar, no los van a integrar. Y desde esa línea abrir canales de comunicación para todos los actores de la comunidad, y a eso nos referimos, la siguiente por favor, a mostrarnos también, buscar aliados en los apoderados que ayuden a alinear a otros padres, y eso es clave para la consistencia. Hablábamos también ahí, hay apoderados que les bajan el perfil. Esta es una de las estrategias también que se pueden utilizar. Van a haber algunos más resistentes, más reticentes, sin embargo, al buscar aliados también dentro de algunos padres puede ayudar a generar canales de comunicación más expeditos, entendimiento y la preocupación sistemática frente a la presencia de este fenómeno. Y no solamente para los apoderados, sino que también para los estudiantes, para los docentes, que existan espacios de desahogo, eso es súper importante, en donde los docentes se sientan escuchados, que se sientan validados, porque ¿cómo voy a realizar mi trabajo a gusto? Y Celeste lo mencionaba al principio, o sea, la forma en cómo yo realizo mis clases, cómo se gestiona la convivencia escolar, influye directamente al rendimiento académico, el vínculo funciona directamente y tiene una relación muy significativa en el aprendizaje socioemocional del estudiante. Entonces, importante no solo enfocarnos en los estudiantes. Y en cuanto a la formación socioemocional, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva, ya vimos entonces, recapitulando un poco, la transformación cultural de generar estas instancias, de generar comunidad, y ahora recuerden que es el segundo eslabón del triángulo, que es la formación socioemocional. ¿Cómo abordar entonces la formación socioemocional? Y esto desde una fase más preventiva, pero también interventiva. Súper importante, y hablamos de involucrar a los apoderados, que no solamente estas instancias sean en las clases de orientación, porque generalmente está abocado a eso, es un muy corto periodo de tiempo, algunos estudiantes incluso a veces no asisten. Esto tiene que estar ampliado a otros espacios, a otras instancias curriculares, tanto en prácticas pedagógicas incluso, como también generar una segunda jornada escolar de talleres. Eso es algo que se propone bastante. En una primera instancia de jornada más académica, enfocada en el fondo a lo que se quiera trabajar, el currículum prácticamente, y en una segunda instancia a actividades extraprogramáticas, recreativas, de distensión, cocinar, deporte, talleres formativos, charlas, psicoeducación, como también talleres de desarrollo socioemocional en donde se enfatice en la empatía, en la solidaridad, en el respeto, en la escucha. Pero es muy importante que exista esta segunda jornada. 1, para generar comunidad; 2, para bajar la ansiedad, para bajar los índices de estrés y también para favorecer el vínculo entre pares, entre adultos. No olvidando que también estas instancias es importante que la tengan también los adultos, que haya un cuidado real del profesorado, real, que sea consistente y sistemático. No sirve hacer una jornada una vez al año.
tiene que ser algo sistemático en el tiempo. Jornadas de autocuidado, reuniones de distensión, de relajo, de llegar a acuerdos, etcétera. Y también que en estas instancias se trabaje, se psicoeduque sobre los distintos tipos de violencia, como también las consecuencias, pero también en una comunicación asertiva y una resolución de conflictos enfocada al diálogo, involucrando a estudiantes, directivos y docentes, y también apoderados. Bueno, muchas veces nos quedamos desde la teoría y nos gustaría también poder entregarles algunas estrategias concretas que puedan utilizar, porque ahí había muchas preguntas. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo abordamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos nosotros utilizarla? ¿O qué podemos hacer en la sala de clase? ¿Qué podemos hacer? Estas estrategias se pueden utilizar desde los encargados de convivencia escolar, como también desde los profesores jefes, como también incluso de los directivos. Es importante que esta formación sea en todos los niveles dentro de una comunidad educativa. Algo muy reconocido, muy validado son los círculos de paz. Los círculos de paz, como dice el nombre, son círculos en donde generalmente se utilizan al ingreso de la jornada escolar. 15 minutitos, 20 minutitos, no más que eso, pero ojalá que sean momentos donde bajen los niveles de ansiedad, bajen los niveles de estrés, del estrés de la mañana, que los papás van apurados, que los apoderados, y los niños llegan un poquito acelerados o revolucionados. Entonces los círculos de paz es importante que involucre espacios de conversación, espacios de expresión, de peticiones, de comunicar algo que quieran decir, de dinámicas con distintos juegos que se puedan separar en distintos grupos, incluso y jugar, como también de movimiento. El movimiento reduce, el movimiento calma. Uno pensaría que es totalmente lo contrario, pero el movimiento dentro de una estructura calma y baja los niveles de ansiedad. Por otra parte, la creación de hábitos y rutinas se ha comprobado que reduce los niveles de estrés y ansiedad y ayuda a una autorregulación de la conducta y de las emociones. Y vamos a darles algún ejemplo de cómo entonces poner estos hábitos y estas rutinas tanto en el colegio como también dentro del aula. Hay una actividad concreta que pueden utilizar después de los recreos son momentos difíciles porque no hay una estructura y también llegan un poquito más ansiosos, con una revolución un poquito más arriba, y se les pide en el fondo que hagan una fila antes de la entrada y el ingreso a la sala, y cada profesor le va, en un pocillo, le va diciendo al estudiante que saque una de las preguntas que está dentro del pocillo. La abre, la responde e ingresa a su puesto de clase. Y así entrando pausadamente, porque sabemos que las transiciones de ingreso y salida es cuando más ocurren los fenómenos de violencia escolar. Por otra parte, el mismo ejemplo se podría utilizar creando o hilando una historia. Por ejemplo, un estudiante comienza una historia, entra a la sala, el otro lo escucha, continúa la historia y así. ¿Por qué es importante eso? Porque da una estructura de cómo entrar a la sala, de cómo sentarse, de bajar, de pensar, de ocupar un poco la mente racional en esos momentos. En cuanto a la escuela, ejemplos de rutinas y hábitos es situarse en puntos estratégicos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Las entradas, las salidas y los recreos, o la transición de un espacio a otro. Y es importante ayudar también a los estudiantes a buscar lugares seguros, porque hay muchos que, como les comentaban, estas alteraciones como más relacionales se aíslan y se van a lugares un poquito más silenciosos, donde no están a la vista de nadie. Es importante ayudarlos a encontrar estos lugares seguros. Otros ejemplos y dinámicas que pueden utilizar es el mindfulness y es la relajación. Uno pensaría que el mindfulness es meditación y requiere mucho tiempo y que es difícil con ciertos estudiantes, pero el mindfulness es plena conciencia en el presente. Uno puede llevarle distintos estímulos sensoriales y se van turnando, oliendo algo rico, escuchando un sonido con instrumento musical, sintiendo una textura diferente. Eso los trae, los relaja, los lleva al aquí y a la hora. La relajación también, por ejemplo, hay una relajación que es de Copen o de Jacobson, que se usa para más grande y más chico, que es apretar distintas partes del cuerpo, ir soltando, y eso tiene un efecto también relajante y de sentirnos, de integrar nuestra mente con nuestro cuerpo también, y eso baja los niveles de ansiedad.
Otra cosa importante es explicitar normas claras. ¿Qué se espera de la conducta? Nuevamente reforzando que evitar lo que no hay que hacer, lo que está prohibido hacer, sino que ojalá dentro de la sala de clases se hagan acuerdos. Eso se puede utilizar con chicos hasta adolescentes. ¿Qué es lo que esperamos del otro? Y se generan todos estos acuerdos y ojalá ir repasando sistemáticamente estas distintas normas que fueron creados por ellos. Entonces, por ende, recuerden que al sentirse perteneciente de algo, es menos probable que se involucren en estos fenómenos de violencia. Comentar, Yubitsa, en relación a esa estrategia, que por ahí hay algunas líneas de trabajo en gestión pedagógica que hacen alusión a estos procesos de normalización, que era la cuarta actividad que proponías, y cómo yo trabajo desde el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, el castigo, ¿cierto?, desde dos puntos de vista, y cómo eso genera mejores aprendizaje y más disposición al aprender. Así que por ahí también comentarles que no solo es una estrategia para este trabajo socioemocional, sino que también es una estrategia para mejorar los resultados de aprendizaje ante actividades que yo quiero como ideal. ¿Ya? Así que si alguien después necesita de nuestros colegios algo de esa información, también nos pueden pedir. Súper. Acá Yubixa, justamente en el chat también nos comparten algunas actividades, nos escribe la profesora Pamela Suazo, dice, en el espacio educativo destinamos un consejo de profesores cada mes a compartir y a reflexionar desde prácticas restaurativas. Esto lo focalizamos con estudiantes cada final de semana. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo nos hemos sentido? Qué rico que se den esas instancias también, y el de compartir buenas prácticas, eso es súper importante porque también uno se siente acompañado. Recuerden también ahí que las decisiones en conjuntos nos alivian, no recae la responsabilidad en uno, y eso previene también sintomatología de estrés, de burnout, de licencias médicas en el profesorado, así que es una instancia de mucho autocuidado. Perfecto. Bueno, otra de las actividades es enseñar un uso adecuado de las redes sociales. Hablamos del incremento del uso de la tecnología, y además de educar frente a eso, sino que a través del role-playing. El role-playing es actuar distintas situaciones problemáticas que uno como encargado de esa instancia puede preparar previamente, se dividen en distintos grupos y a cada grupo se le pasa una de la problemática asociada a una red social. Y tienen que resolverla mediante la actuación, posteriormente se comparte en plenario y distintos estudiantes pueden también ir dando opinión si hubiesen hecho algo diferente, que si a alguno le pasó algo así, también es una instancia también de expresión emocional y que puede ser muy significativa. Lo que hablaba también Celeste previamente, de no solamente estos signos y estas señales de alerta por aislado, sino que dentro de estas mismas prácticas uno puede ir visualizando situaciones complicadas que pueden estar viviendo. Estrategias para fortalecer las competencias sociales. Se ha visto que es súper relevante para una formación socioemocional, en esta segunda base del triángulo, reforzar la empatía, responsabilidad, autonomía, solidaridad, escucha activa, respeto de turnos, diálogo en la resolución de conflictos, algo que se perdió mucho en estos 2 años que no tuvimos. Y les vamos a dejar algunas 3 estrategias concretas que pueden utilizar con distintas etapas evolutivas que en lo personal lo he utilizado y me han servido mucho. La primera es la actividad del consejo. Esta actividad se les da a cada estudiante un papelito con un lápiz donde se les pide que escriban una situación que los tenga un poco aproblemados. Lo dejan de forma anónima y luego se pone en una caja, se revuelve y cada estudiante saca un papelito de un compañero, procurando que no sea el de él, y se va a algún lugar tranquilo y le escribe algún consejo. Para los más chiquititos se puede usar con el dibujo también. Posteriormente se comparte un poco en plenario, miren, me tocó a mí esta situación, yo le aconsejé esto, ¿hay alguien qué les parece esta resolución? ¿Les gustaría darle algún otro consejo a este compañero? Y muchas veces me ha pasado que solitos, los que escribieron, sí, yo fui lo que escribí, me gustaría compartir, se da una instancia de mucha escucha, se favorece la empatía, el respeto de turnos, la escucha activa del otro, el sentido de pertenencia, generar comunidad, sentirnos en un entorno seguro, generar seguridad psicológica.
Otra actividad es en tus zapatos. Se le pide a cada estudiante que lleve un zapato de un integrante de la familia. Después se les pide que se coloquen ese zapato y que empiecen a caminar alrededor de la sala, que vayan viendo cómo se sienten al caminar con estos zapatos, qué puede sentir la persona dueña de esos zapatos, qué sentirá al caminar por estos zapatos. Posteriormente, se comparten un poco estas apreciaciones, se ven las diferencias también, se intenta trabajar también esta empatía, como ponerse en la perspectiva del otro, y finalmente se ponen todos los zapatos en conjunto de los que habían traído de los otros dueños, y se les pregunta cuántos hay, si ven si son diferentes, si son estilos diferentes, y se hace un poco la reflexión, si estos solo son los zapatos de una clase, trata de pensar cuántos zapatos hubiera si hubiéramos pedido la misma actividad a toda la escuela. Esto quiere decir que hay tantas formas diferentes de sentir como números de zapatos. Se intenta ver también un poco la tolerancia de las distintas diferencias, de que podemos, frente a una misma situación, sentir de una forma diferente y es totalmente válido. Y finalmente está la actividad El ovillo de lana, en donde el profesor lleva un ovillo de lana y en círculo se le da el espacio a alguien que pueda decir si hay alguien que quiera poner alguna temática que le esté siendo complicada dentro del colegio, que quiera comentarlo. Si es que esto no surge, uno puede poner alguna temática pertinente y atingente al grupo curso y se les pide que mientras se vaya pasando, el hilito en el fondo siempre lo mantiene uno y se va generando esta enredadera, mientras se vaya pasando, el estudiante o la estudiante diga qué es lo que siente respecto a eso, qué opina, qué cree que debería pasar, qué debería hacer, terminando con algo afirmativo, para luego pasarle nuevamente al otro estudiante. Y cuando ya todos hayan tenido su turno, ahí trabajando el respeto de turno, la escucha, la empatía, se les pregunta si pensaban si sus compañeros se sentían de esa forma, si podían creer que alguien podía sentirse de esa manera frente a esta situación, y desde ahí se les va, mientras van compartiendo este sentir, se va devolviendo esta lana y finalmente se conforman este ovillo nuevamente, mostrándole que todos somos una unidad y que a veces es algo caótico, pero también en ese caos podemos encontrarnos. Y bueno, estas son algunas, ojalá que les sirvan parte de estas estrategias. Hay muchas más, pero han sido como muy útiles desde mi experiencia y ojalá que también la puedan ocupar con distintos estudiantes. Y bueno, sí. Acá, mira, compartimos justamente en esto que tú hablabas, el sentido de pertenencia, como también de seguridad. Nos deja acá también la profesora Paz Román una estrategia que nosotros también con Celeste en las reuniones nos han compartido otros establecimientos, y dice: en cuanto a estrategias actuales, en vista a tanta contención necesaria, hemos reforzado ocupar nuestro tiempo de recreo para vigilar como inspector de patio por turnos, pero hemos visto que se incomodan, asumo que respecto a los estudiantes, que los estudiantes se incomodan o se sienten observados, y en vez de mejorar el clima, al parecer retrocede este vínculo. Sí, sí, o sea, primero que todo siento que no es justo que tengan que ocupar su tiempo de descanso también en esto, haciendo el alcance de que es importante no solamente cuidar a los estudiantes, sino que también cuidarnos a nosotros, porque no vamos a poder cuidar de un otro si no estamos cuidándonos. Primero, ese alcance. Segundo, efectivamente, puede ser que se sientan como más intimidados y por eso es importante que existan personas formadas en este ámbito y se ha visto que mientras más psicólogos e incluso más trabajadores sociales existan dentro de una comunidad educativa, menos deserción escolar hay. Entonces tiene que haber en el fondo más profesionales a cargo en torno a esta temática y no involucrar también distintos roles, porque de todas maneras el profesor va a saber y lo puede abordar dentro del grupo curso, pero quizás también esto de ocupar distintas instancias puede ser un poquito invasivo, e incluso en otros establecimientos educacionales o sea, en otros países, perdón, Finlandia, por ejemplo, que es un país muy avanzado en torno al bullying, ellos ocupaban a un compañero, a un estudiante, y les ponían como estos chaquetas fluorescentes, que los formaban en torno como cuál era su rol específico, entonces era un mismo par. Por tanto, no había una intimidación, se sentían como escuchados y cumplían esos roles. Obviamente esto iba rotando en el tiempo, pero es súper efectivo y es un programa que ha dado altos resultados. Sí, bueno, también comentar, ahí la colega, bueno, Yodisa hablaba del cuidado de uno mismo, pero
también comentar que hay estrategias que sirven, pero lo que a veces se aplica mal es cómo la llevamos a cabo. Por ejemplo, salir al patio con actitud de brazos cruzados a ver a los estudiantes, claro que lo intimida. Y es súper distinto a salir al patio, comprarme un helado, sentarme en la escalera y esperar que los estudiantes lleguen a conversar conmigo, que eso siempre le va a pasar a un profesor, y observar desde ahí cómo se da la convivencia escolar. Entonces, ojo con eso, porque si ustedes como colegio han querido tomar la estrategia, no es que la estrategia sea mala, lo que está haciendo quizás no muy bueno es la manera en que implementan esa estrategia. Entonces, por ahí a la colega que compartió la experiencia, busquen maneras de que la estrategia no sea vista de manera punitiva y observadora, sino que sea vista como una estrategia natural, que no, el estudiante no sepa que el profesor va a ir a observarlo, que es casi un militar que está viendo lo que hacen, sino que sea una estrategia, como ya comentaba, ligada a la conversación, a que a lo mejor voy a estar interactuando con estudiantes, que voy a estar comiendo un helado, que voy a estar comiendo un sándwich, y desde ahí observo la convivencia escolar. Entonces, comentar eso, hay muchas estrategias que vienen desde los modelamientos conductistas como esa, que son buenas, pero lo que hay que cambiar es la manera en que la instauramos en la comunidad educativa. Sí, súper importante. Sí, muchas gracias. ¿Continuamos? Y bueno, importante entonces crear seguridad psicológica. Ya les he recontra hablado de la seguridad psicológica, así que espero que haya quedado muy claro. Recuerden que es trabajar los vínculos entre pares, entre adultos y generar comunidad. ¿Qué escuelas sí queremos? Y también muy importante que sean protocolos pertinentes y formativos que sean atingentes a la cultura escolar. No todo reglamento sirve para cualquier establecimiento, depende de las tradiciones, de la cultura, de las personas que hemos formado, si tenemos en el fondo capacitaciones, quién se va a encargar de tal, si tenemos en el fondo profesionales a cargo para eso. Así que es súper importante que existen este espacio de reuniones técnicas en donde se aterrice un poco los distintos protocolos o las sugerencias desde el Mineduc a cada cultura escolar. Y por supuesto también la socialización de estos protocolos con los mismos estudiantes, ¿cierto? Y no desde lo punitivo, sino que desde cómo pudiese yo, estudiante, intervenir ante cierta situación también. Sí. Y bueno, cuando ya detectamos, entonces llegamos a la cúspide del triángulo, hemos ido, como si lo han visto a lo largo de la presentación, en este momento de contención, en donde se realizan monitoreos permanentes de las dinámicas de los distintos cursos y los niveles, un acompañamiento específico cuando se requiera, cuando exista algún fenómeno de violencia escolar, y activar protocolos ante situación de violencia escolar inmediatamente cuando se detecte. Y me gustaría también terminar con una frase que es: somos lo que hacemos habitualmente. La cultura escolar es lo que se ve habitualmente y no lo que se espera ver. Hablábamos ahí y salieron varias preguntas de eso, por eso no me quería adelantar, que si nuestros sostenedores o desde el liderazgo, desde el equipo directivo, no validan que también pueda haber situaciones de violencia, queda en el fondo como cómo podemos transmitirle a los estudiantes que no existan estos fenómenos, que no están permitidos, que no se naturalizan. Por tanto, somos lo que hacemos. Y eso es súper importante. Recuerden que ellos están en crecimiento hasta los 20, 21 años, está con toda esta neuroplasticidad a nivel cerebral, por tanto ellos van a ir modelándose. Y siempre cuidado ahí con la alarma de estas 2 semanas frente a impacto de noticias, frente a situaciones escolares que ocurran. Así que eso, muchas gracias y espero que haya sido de utilidad estas estrategias concretas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por ahí adicional. Antes de terminar, ¿cierto? También vamos a comentarle sobre algunas herramientas que contamos como Roma Evalúa. En el caso de que estén necesitando apoyo, nosotros somos una empresa que desde el año 2014
presta soluciones educativas a distintas instituciones de la línea de gestión pedagógica y desde el 2018 en la línea de convivencia escolar. Hemos robustecido nuestro servicio y también con ello nuestros profesionales, ¿verdad? Yubitsa forma parte de nuestro equipo, también tenemos a Gonzalo ahí asesor y también se nos incorpora una nueva psicóloga al trabajo Roma, ¿cierto? Así que comentar que la calidad educativa ha ido cambiando, ¿ya? Y colocarle énfasis a lo que hoy en día entendemos por calidad cambia, ¿ya? Por ahí analizamos una conferencia al 2030, la calidad ya no quieren que sean solo aprendizajes cognitivos, sino que tiene que ver, ¿cierto?, con la calidad que le aseguramos a las familias y a la sociedad de los niños que estamos formando, en valores, ¿cierto?, en formación ciudadana, en escucha activa, en creatividad, en manejo de tecnología. Tenemos 10 desafíos de aquí al 2030 y por supuesto que la convivencia escolar es un desafío fundamental. Así que no sé si hay alguna pregunta, Sandra, por ahí, o ya para que podamos también comentarle un poquitito a las personas que están presentes sobre nuestros servicios también. Sí, bueno, acá nos comparte la profesora Marcela, bueno, nos agradece la presentación y habla justamente de lo que, de la frase que nos dejaste, Yubitsa, acá, que dice: creo que dentro de las estrategias a realizar con la comunidad educativa es crear espacios para escuchar el sentir de los alumnos y de los profesores, ya que si tenemos docentes estresados, no podrán realizar contención adecuada a sus alumnos. Y ver también qué ha pasado en estos 2 años dentro de cada hogar, donde los padres estresados moderaron conductas inadecuadas y violentas. Bueno, también nos consultan acá los profesores quienes participan, si vamos a subir este video, sí, lo vamos a subir mañana a nuestro canal de YouTube, Roma Evalúa, por tanto ya desde mañana lo van a poder descargar. También nos deja acá desde Convivencia Mundo Feliz, dice: ¿cómo trabajar con estudiantes que son conscientes de la violencia que ejercen y no cambian de actitud? Los compañeros estigmatizan y aíslan al agresor. No sé, Yubitsa, si antes de pasar a la última instancia nos podrías dar alguna orientación al respecto. Yo creo que, bueno, creo que es algo más complejo que le está pasando a ese estudiante, porque si bien ya lo están aislando, ya está viendo las consecuencias naturales de sus acciones, creo que ahí ya requiere de ayuda profesional. Algo está ocurriendo, algo está quizás viendo, de algo le está funcionando, de algo le está sirviendo, y creo que ahí requiere como otro tipo de análisis, si ya las consecuencias naturales aún así no se ha dado cuenta de o no repara en el fondo su actitud. O también si hubiese algún otro trastorno psiquiátrico a la base que pudiera ser también. O también, Yubitsa, algo que se ve mucho es que no hay que olvidar que los estudiantes que son agresores, estamos hablando de violencia, generalmente vienen de círculos, ¿cierto?, que están dañados, familiares también por ahí. Entonces, claro, es mucho más complejo porque tienen modelos reiterativos que incitan, ¿verdad?, a la repetición de la violencia. Entonces, claro, acá hay todo un trabajo de derivación familiar, ¿cierto?, psicológica del estudiante, que va más allá de la conversación o de la formación, pero ahí también, y como dato, comentar que cuando están estos factores, ¿cierto?, como por ejemplo también es la deserción escolar, el seguimiento es súper importante. Es decir, cómo diagnostico, pero también hago seguimiento específico y planes de intervención para estos estudiantes, que ya son casos mucho más complejos de tratar. Perfecto. Bueno, les queríamos comentar entonces que en torno también a la temática es que desde Roma, ¿verdad?, hemos trabajado en un plan DIVE, ya que es el Plan de Diagnóstico e Intervención de la Violencia Escolar. Es un plan que de alguna manera trabaja y aborda las distintas aristas que hoy día se presentaron, y va a depender mucho de cómo una comunidad lo quiera llevar a cabo. Ya lo estuvimos trabajando fuertemente también con Yubitsa, con Gonzalo también y con Constanza, que es otra de las psicólogas que nos apoya,
y que por supuesto si en las comunidades necesitan contar con herramientas, nosotros ofrecemos cierto diagnóstico por medio de un instrumento que nos lleva a la percepción, a la cuantificación, que son las encuestas, para poder medir violencia escolar o más que violencia, para ver si en los cursos están teniendo tendencia hacia ciertas situaciones de violencia escolar. También, ¿verdad? Nuestra propuesta abarca todo lo que tiene que ver con intervención. Si por ahí hay algún equipo, ¿verdad?, que necesita apoyo a sus docentes, que necesita que se psicoeduquen los estudiantes, los profesores, incluso los padres, o que aún más necesiten por ahí revisar sus reglamentos de convivencia, los protocolos de actuación, también contamos, ¿verdad?, con esa línea de trabajo. ¿Ya? Así que comentarles que tenemos disponible este plan VIVE, que no solamente aborda a los estudiantes, sino que también a los docentes, a los apoderados, y que de alguna manera, colegas, les va a permitir también contar con herramientas concretas de diagnóstico. Ya decíamos delante que la violencia es súper silenciosa, y más aún cuando no tenemos mecanismos, ¿cierto?, de detección, o tenemos metodología en las salas que todavía son muy individuales y no trabajamos con metodologías del siglo XXI. Es súper difícil saber, más allá de la percepción, si efectivamente tenemos niveles en riesgo, ¿verdad? Si se están presentando ciertas situaciones. ¿Y quién más que la comunidad? Los mismos estudiantes, los docentes y los apoderados, porque claro, uno ve al docente una vez al mes en la reunión de apoderados, si es que asisten, pero puede que un apoderado o más de uno sepa situaciones de violencia que su estudiante le ha comentado y que no ha llegado a la comunidad educativa. Y entonces, las herramientas, lo decíamos en un inicio, de diagnóstico son fundamentales, ¿ya? Así que trabajamos esas líneas y también trabajamos la línea de conversatorio para poder analizar y que los equipos no se sientan solos en esto, que sabemos que harto poder tener todas las encuestas, tabularlas, interpretar los datos, así que también tenemos un equipo que puede ayudar en este trabajo, que son talleres de conversación en donde analizamos, ¿cierto?, qué nos dicen los diagnósticos en base a los puntos críticos, a los niveles educativos que pudiesen estar en riesgo, e incluso a orientaciones que podemos trabajar con la comunidad. ¿Ya? Así que los invitamos a colocarse en contacto si necesitan algún plan de gestión en esta línea. Tenemos distintas intervenciones, distintos talleres con las temáticas que Yubitsa hoy día presentó y comentó, y también comentar que si hay algo por ahí que no tuviéramos, también podemos ir viéndolo y trabajándolo a la medida. Así que si necesitan orientación, información, tienen nuestros canales de contacto, y por supuesto les damos las gracias. No sé si por ahí hay alguna otra pregunta en cuanto al plan, a la charla, y nada, solamente desear que tengan un buen trabajo de la convivencia y que se gestione lo mejor posible. No sé, sí. Sandra, por ahí sí. Sí, antes de finalizar, bueno, agradecemos a todos la enorme conexión, el participar activamente también de las instancias de reflexión, y les quería solicitar si pueden activar por 5 minutos sus cámaras. Celeste, si puedes dejar de compartir. Como es costumbre, al finalizar cada webinar, vamos a tomar un print de pantalla que nos permita compartir su participación a través de nuestras redes sociales. Celeste, no sé si puedes dejar de compartir tu presentación para que nos podamos ver todos. Pueden ser sus cámaras, el logo o insignia del establecimiento. La idea es que podamos tomar acá una fotito. Acá nos estamos viendo todos, muchas gracias. Vamos a tomar la primera imagen. Acá tenemos Convivencia Mundo Feliz. Ahí está la profesora bien abrigada, Victoria Núñez, está encendiendo su camarita. A la cuenta de 3 vamos a tomar este primer print de pantalla y después el segundo. Así que ahí pueden, dedito para arriba, saludar lo que ustedes deseen. Vamos, 1, 2, 3. Bien, profesores, les agradecemos. Vamos a tomar la segunda camarita para compartir la otra imagen.
Acá vamos con la pantalla 2, acá veo a Francisco Barra que nos está saludando, el sexto básico. Bueno, vemos ahí los nombres también, así que igual nos sirve. Vamos a tomar, ahí apareció la profesora Victoria, Viviana. Victoria, pero no se vaya, active su cámara. Bien, vamos a tomar ahora la siguiente fotito, ahí apareció Gisela, la vamos a subir a redes sociales. 1, 2, 3, saluden. Ahí se está sacando la cámara, la mascarilla, Viviana, la esperamos. Ahora sí. 1, 2, 3. Bien. Muchas gracias a todos. Vamos a compartir, como les comentaba hace un ratito, el día de mañana vamos a compartir esta grabación en nuestro canal de YouTube, que es Roma Evaluaciones. También lo vamos a compartir en nuestro Instagram, Roma Evaluaciones, también, y en nuestro Facebook, Roma Evalúa. Si algún establecimiento está interesado también en poder abordar la línea de la gestión de la convivencia escolar a través de los servicios que presentaba Celeste, los invito también a que nos puedan escribir o contactar a través de nuestra página web, que es romaevaluaciones.cl. Nuestro correo electrónico es contacto@romacl.com. Feliz los podemos visitar para realizar una presentación en el establecimiento, o también podemos realizar una reunión virtual para que conozcan en detalle estos planes que hemos estado incorporando, los que justamente ejecuta Yubixa con Celeste al interior de las comunidades educativas. No sé, Celeste y Yubixa, si quieren decir también algunas palabras ya para finalizar. No, agradecer también la participación súper nutritiva y significativa en las preguntas que realizaron. Gracias por el espacio también, y estoy agradecida también que se den, así como muchos profesores comentaban, que se den estos espacios para acompañarnos entre todos. Creo que eso es algo que se agradece. Bueno, los dejamos invitados, ¿cierto? Vamos a tener después otro webinar en relación a la temática, así que sabemos que ya están todos en la presencialidad. Cuando estábamos online teníamos muchas más conexiones porque podían participar más los docentes, pero va a quedar ahí grabado, como decía Sandra. Y nada, solamente comentar que Roma siempre a la disposición de los colegios, nos apasiona tanto como ustedes el mundo de la educación, así que ante cualquier cosa, ¿cierto?, nos pueden contactar, y que tengan un excelente día. Mira, acá ya nos dejan una sugerencia para un siguiente webinar. Braulio Zamora nos indica, sería bueno también enfatizar la cultura y el clima escolar. Lo dejamos ahí planteado, Celeste, para ver si logramos desarrollar prontamente un nuevo webinar antes de iniciar las ansiadas vacaciones de invierno. Perfecto, ahí nos pedían la página, ¿cierto? www.romaevalua.cl, en las redes sociales también, Instagram, LinkedIn, ¿cierto? También tenemos nuestro canal de YouTube, así que ahí pueden seguir toda la información y los nuevos servicios y productos también que vamos sacando. Sí, en las redes sociales nos encuentran como Roma Evaluaciones, y nuestra página web es Roma Evalúa, y mañana alrededor del mediodía vamos a tener ya este webinar compartido en nuestro canal de YouTube para que le den también un like. Eso, profesores, les agradecemos la participación. Esperamos que tengamos otra instancia para reunirnos. Esperamos que haya sido también de su agrado esta jornada, ya que lo hacemos con mucho cariño. Que tengan una feliz tarde. Chao, chao.